Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una emoción que, culturalmente casi siempre tratamos como si fuera un fallo del sistema. Hablamos de la tristeza. Pero las fuentes que vamos a ver hoy proponen darle la vuelta por completo a esa idea. Totalmente. El enfoque no es cómo la quitamos de en medio, sino cómo la habitamos. Y para eso tenemos un material fascinante que la analiza desde una perspectiva de niveles de conciencia, basándose en la famosa escala de Hawkins. ¿Ah, sí? Y además propone un método muy práctico, el método SIRE, para transitarla de una forma constructiva. Entonces la misión de hoy es justo esa, entender qué es la tristeza si le quitamos todas esas capas de juicio, por qué parece ser necesaria y, sobre todo, cómo navegarla para que sea una puerta a una mayor honestidad emocional. Exacto. Y no una ciénaga donde nos quedamos atrapados. Es un cambio de paradigma, dejar de verla como un punto final y empezar a entenderla como un puente que tiene una función muy, muy específica. Pues entremos en materia. Lo primero que me llama la atención de estos textos es que empiezan casi por descarte, ¿no? Diciéndonos lo que la tristeza no es. Sí. Y la distinguen de sus primas hermanas que a menudo se confunden. No es vergüenza, ese sentimiento de no valgo. Para nada. Tampoco es culpa, el he fallado. Y, sobre todo, no es apatía, el nada importa. Es que esa distinción es el punto de partida de todo. Si no, es imposible trabajarla bien. Estos textos la definen de una forma que a mí me parece muy precisa: el estado del duelo consciente. Duelo consciente. Es justo el momento en que dejamos de pelearnos con la realidad de una pérdida y simplemente la reconocemos. La frase interna que proponen es demoledora por lo simple que es. Algo se perdió. Y ahora lo siento. Hay aceptación, no hay lucha. Vale, pero un momento, porque aquí hay algo que me hace un poco de ruido. A ver. Las fuentes la sitúan en el nivel 75 de la escala de Hawkins, que es un nivel bajo. Sí, muy bajo. Claro, al lado de emociones que nos contraen, que nos paralizan, como la apatía o la vergüenza. ¿Cómo es posible que algo que se siente tan pesado como la tristeza, según afirman, no nos debilite? Parece, una contradicción. Es una excelente pregunta, porque ahí está la clave de todo. Es la gran paradoja de la tristeza. A diferencia de la apatía, que es un vacío total de energía, o la culpa, que es energía que se vuelve contra ti, sí. La tristeza, cuando se siente de verdad, es un proceso activo. Y tiene 3 funciones sanadoras. La primera, nos obliga a reconocer la pérdida. A mirarla a la cara. A mirarla a los ojos, sin excusas ni autoengaños. Vale, es un acto de honestidad brutal, por así decirlo. Exacto. La segunda función viene de ahí. Facilita el acto de soltar. Es que no se puede soltar algo que no has reconocido que has perdido. Lógico. Y la tercera, que para mí es la más importante, es que nos devuelve la sensibilidad. La apatía nos entumece, la negación nos congela. La tristeza, en cambio, nos ablanda. Te vuelve a hacer sentir. Justo. Es el primer paso para reconectar con la vida, aunque sea a través del dolor. Entiendo. No es un estado de poder, para nada, pero sí es un estado de movimiento. Es la emoción que, descongela. Pero me pregunto, ¿qué tiene que pasar para llegar a ese punto? ¿A esa honestidad? Sí, porque la mayoría pasamos la vida huyendo del dolor, ¿no? ¿Qué dicen las fuentes sobre el momento en que esta tristeza por fin aparece? Es que el análisis es muy directo aquí. Dice que la tristeza aparece cuando la persona deja de huir. Vaya. Es el momento en que toda la energía que se invertía en negar, en distraerse, en racionalizar, pues se agota. Y entonces la realidad de la pérdida emerge. Es casi un acto de rendición, entonces. Podríamos verlo como una rendición o como un acto de valentía, ¿no? Dejar de luchar contra el pasado. Los detonantes son los que todos conocemos. Sí. La pérdida de un ser querido, el fin de una etapa de tu vida, el fracaso de un proyecto en el que pusiste el alma, o simplemente la aceptación de una desilusión. Ya. El punto en común es que dejamos de decirnos, esto no debería haber pasado, y empezamos a susurrar. Esto pasó y me dolió. Y esa narrativa interna es lo que lo cambia todo. Cuando una persona se pilla a sí misma diciendo en voz baja, lo echo de menos, o sí que era importante para mí. Ahí está. Es la señal de que está ocurriendo esa conexión emocional auténtica. Precisamente. Se deja de minimizar el propio dolor para validarlo. Y claro, esto se manifiesta de formas muy concretas en el día a día.
A nivel físico, por ejemplo, las fuentes hablan de llantos que surgen sin previo aviso, de suspiros profundos, Como si el cuerpo estuviera soltando presión. literalmente, como si el cuerpo dijera por fin. Sí, esa sensación de que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer si le dejamos en paz. Totalmente. A nivel emocional hay una sensibilidad a flor de piel, todo afecta más, y aparece una necesidad casi física de silencio, de introspección. Y socialmente, imagino que bajan las ganas de estar con mucha gente. Bajan, sí. Pero ojo, y este es un matiz importante, no es el aislamiento de la depresión, es más una búsqueda de un espacio seguro, íntimo. Vale. Y hay un punto que me ha parecido fascinante, el energético. La idea de que la tristeza abre el corazón, aunque duela. Uf, es potentísimo. La vergüenza y la culpa lo cierran, lo contraen para protegerlo. Pero la tristeza, a través de esa vulnerabilidad, en realidad lo expande, lo deja expuesto. Correcto. Y es justo en esa exposición donde reside tanto el potencial para sanar como el mayor de los riesgos. Aquí es donde las fuentes ponen una señal de advertencia muy, muy grande. Ah, aquí está la trampa entonces. Aquí está. Porque una cosa es sentirla para que fluya y otra muy distinta es quedarse a vivir en ella. La diferencia entre la tristeza sentida y la tristeza, digamos, resistida. Justo. La tristeza sentida es como un río. Tiene corriente, te arrastra un tiempo, pero desemboca en el mar. La tristeza resistida es un pantano. Te estancas. Te estancas. Es cuando nos aferramos a ella, cuando nuestra identidad se fusiona con la pérdida. Y las consecuencias de no soltarla son, bueno, son profundas. Las describen en varios niveles, ¿verdad? Emocionalmente se convierte en melancolía crónica. Sí, una nostalgia que no reconforta, sino que paraliza. El pasado se convierte en un refugio idealizado desde el que se mira un presente que parece gris, sin vida. Y mentalmente, el peligro es que la persona empiece a definirse por esa pérdida. Totalmente. Ya no es soy una persona que perdió su trabajo, es soy el parado. O soy la persona a la que dejaron. Exacto. La pérdida deja de ser un evento y se convierte en tu identidad. Y eso, claro, afecta a la conducta. Se vuelve casi imposible avanzar. ¿Cómo vas a empezar un nuevo proyecto si tu identidad está anclada en un fracaso? O a abrirte a una nueva relación si te defines como el abandonado. Es un círculo vicioso. Y esto nos lleva a una idea central de los textos, que la tristeza no tiene vocación de quedarse para siempre. Para nada, su naturaleza es completarse y disolverse. Si se cronifica es porque de alguna manera la estamos reteniendo, no porque ella no quiera irse. Suena muy bien en teoría, pero claro, ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque permitir que se disuelva es fácil de decir, pero cuando estás en el pozo... Parece imposible. Exacto. Y aquí es donde entra esa herramienta que mencionabas al principio, el método SIRE. Exacto. Y lo que me parece tan útil de este método es que es contraintuitivo. No va de animarse ni de pensar en positivo. Va de todo lo contrario. Es un acrónimo, ¿verdad? SIRE. Sí. Siente, indaga, respira y suelta. Y eleva. Desglosémoslo. La S es de sentir, con presencia total. La instrucción es repetirse internamente, me permito sentir esta tristeza sin apurarme. Confiar en que el cuerpo sabe cómo soltar. Pero aquí me surge una duda importante. Dime. ¿Dónde está la línea entre sentir con presencia y simplemente regodearse en el dolor? ¿No hay riesgo de que al permitirnos sentir acabemos ahogándonos en esa tristeza? Es la pregunta del millón. Y la diferencia clave está en la palabra presencia. Regodearse es un acto mental. Es darle vueltas a la historia. Es repasar la historia una y otra vez, alimentar la narrativa de la víctima. Sentir con presencia es un acto corporal. Es notar la opresión en el pecho, el nudo en la garganta, el calor en los ojos. Sin añadirle un guión. Ah, vale. Es acompañar la sensación física sin juicio. Es un acto de confianza en que el cuerpo, si le dejas, completará el ciclo. Es disociar la sensación física de la historia que nos contamos sobre ella. Entendido. El segundo paso, la I, de indagar, nombrar la pérdida. Hay una frase en el texto que me pareció potentísima. Poner palabras organiza el dolor. Es que es vital. Lo que no se nombra se enquista. Por ejemplo, en consulta, a menudo veo a gente que dice, estoy triste por mi divorcio. Y eso es demasiado grande, demasiado abstracto. Ya. El paso de indagar te obliga a preguntar, ¿qué perdí exactamente? Y la respuesta puede ser, perdí la sensación de seguridad que me daba ese hogar.
O perdí la versión de mí misma que era en esa pareja. O perdí el sueño de envejecer juntos. Esa especificidad le quita poder al caos, lo hace manejable. Le da un contorno, un principio y un fin. Tiene sentido. Luego la R, de respirar y soltar. El ejercicio que proponen es inhalar pensando honro lo que fue y exhalar pensando suelto lo que ya no es. Sí, Me gusta mucho la metáfora que usan. No se trata de arrancar el recuerdo, sino de aflojar el agarre. y ese aflojar el agarre es un acto de amor, no de violencia. Honrar no es olvidar, es dar las gracias por lo que fue, reconocer su valor y desde ese lugar de gratitud permitir que ocupe su lugar en el pasado. Es un soltar que integra, no que amputa. Exacto. Conecta con la idea de Hawkins de que la tristeza se disuelve cuando se la honra. Y finalmente, la E de elevar. Y aquí hay que hacer una aclaración importante, porque la palabra elevar puede llevar a engaño. Sí, no se refiere a forzarse a estar contento. ¿A ponerse una máscara? No. Nada que ver. En este contexto, elevar significa practicar una autocompasión radical. Significa darte permiso para descansar sin sentirte culpable. Significa llamar a ese amigo que sabe escuchar sin darte consejos que no has pedido. Tratarte con cariño. Significa darte un baño caliente, pasear por la naturaleza, tratarte con la misma ternura con la que tratarías a un niño que se ha caído y se ha hecho daño. La clave es que la sanación no llega con la prisa, sino con la presencia amorosa. El método es muy completo, la verdad. Y para que no se quede solo en teoría, las fuentes mencionan un caso práctico del Dr. Sánchez, el creador del método. Sí, es un caso de una persona que llevaba meses en un estado de melancolía tras una pérdida importante. Estaba justo en ese pantano del que hablábamos. En la tristeza resistida. Exacto, y empezó a aplicar el método. El primer paso, el de sentir, fue el más difícil. Se dio permiso durante una semana para llorar cada vez que le venía la gana, sin juzgarse. Luego, al indagar, se dio cuenta de que lo que más le dolía no era la pérdida en sí, sino la pérdida de la esperanza que había puesto en ese futuro. Ah, qué bueno. Al nombrarlo, algo hizo clic. Con la respiración y el soltar, empezó a visualizar cómo le daba las gracias a esa esperanza y la dejaba ir. Y el paso de elevar, para él fue volver a tocar la guitarra, algo que había abandonado, Sin presión. sin presión de que sonara bien, solo por el placer de hacerlo. En unas semanas, esa tristeza densa y crónica se había transformado en una nostalgia suave, manejable, y evitó una posible depresión. A la última parte del análisis, que sinceramente es la que me ha volado la cabeza. ¿Qué pasa cuando uno atraviesa la tristeza de esta manera? Bueno, los beneficios inmediatos son evidentes. Alivio, una sensación de ligereza, más autenticidad. Pero lo de verdad sorprendente es lo que viene después en la escala de conciencia. Claro, Uno pensaría que después de la tristeza viene la paz o la aceptación, sería lo lógico, ¿sí? pero no. Después de la tristeza, en el nivel 75, el siguiente escalón es el miedo, en el nivel 100. Cuando lo leí, mi primera reacción fue, ¿cómo? Sí, sí. O sea, tanto trabajo para acabar teniendo miedo, vaya progreso. Es la reacción natural, desde luego. Parece un retroceso. Pasar del dolor a la ansiedad no suena a premio. Pero la justificación que ofrecen las fuentes es una de las ideas más potentes que he leído mucho tiempo. A ver, cuenta. La idea es esta. El miedo aparece cuando el futuro vuelve a importar. Uf, claro. Nunca lo había pensado así. Es que es brutal. Cuando estás en la apatía más profunda, el futuro te da igual. Cuando estás en la tristeza, estás anclada en el pasado, procesando lo que perdiste. Pero el miedo a que algo salga mal, a que te vuelvan a hacer daño, a lo desconocido, Solo puede aparecer si has levantado la vista del suelo. y has empezado a mirar hacia adelante. Exactamente. El miedo es la prueba irrefutable de que la energía vital ha dejado de estar estancada en el pasado y vuelve a fluir hacia el futuro. Es la señal de que te estás volviendo a conectar con la vida y sus posibilidades. Entonces, en este viaje, sentir miedo no es dar un paso atrás. Es la prueba de que estás empezando a sanar de verdad. Es una recontextualización brutal del miedo. Lo convierte en un hito, casi en una medalla que dice, lo peor ya ha pasado, vuelves a estar en el juego. Es la luz al final del túnel del duelo. Si tuviéramos que destilar una sola idea clave de todo este análisis, ¿cuál sería? Para mí es que la tristeza no es el problema, es la solución. Totalmente. Es el agente limpiador que el sistema emocional usa para poder seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría una frase de las fuentes que lo encapsula a la perfección. Llorar no es un signo de debilidad. Es la acción que devuelve al corazón la capacidad de amar. ¡Qué bonito!
El llanto es el agua que limpia la herida y la deja lista para cicatrizar. Y bueno, para volver a sentir. Es una perspectiva que nos invita a ser mucho más pacientes y compasivos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? A dejar de lado esa prisa tóxica por superarlo. Y de darnos permiso para transitar el dolor con conciencia y con dignidad. A honrar cada etapa del camino, sabiendo que tiene una función y una sabiduría propia. Exacta. Pues para terminar, dejamos una idea en el aire. Si la tristeza es el camino para honrar el pasado y el miedo es la señal de que el futuro vuelve a importar, ¿qué pequeña acción, por insignificante que parezca, se podría tomar hoy que reconozca esas dos verdades al mismo tiempo? Un gesto que diga, gracias por lo que fue, y a la vez, hola a lo que quizá podría ser, aunque dé un poco de vértigo.